página que se las voy a dejar en el chat por si quieren aprovechar y averiguar ahora dónde está la luna en sus cartas natales y de paso les sirve el stream en el momento. Van a este botón que dice calcular carta natal, van a poner acá el nombre, la fecha de nacimiento, el horario de nacimiento. Acá donde dice HL, UT y LMT lo dejan igual como está, tal cual, no cambian nada. Y después ponen el país, la ciudad, a veces le va a pedir la provincia a la ciudad, obviamente por ejemplo en Argentina. Vamos a buscar una carta natal random de alguien, como para no ponernos a calcular. Bien. Fíjense esta persona. Miren, acá está la luna. Es este simbolito celeste que obviamente tiene forma de luna. Pero capaz no tienen muy en claro cómo ver la carta natal porque no están acostumbrados. No teman. Van a scrollear hacia abajo y acá van a ver un listadito en donde van a poder observar que, por ejemplo, dice luna y acá dice casa 6. Entonces con eso ustedes ya saben dónde tienen la luna en la carta natal. Esto ya lo hablé en el video pasado, pero para hacer una muy breve explicación, la luna es la que cumple la función de hablarnos de nuestra necesidad emocional, de aquel espacio en donde nos sentimos con cierta comodidad, porque la luna, recuerden que tiene una representación simbólica muy cercana a lo familiar, a lo hogareño, pero no necesariamente a lo maternal, ¿sí? Se trata en realidad de la zona de confort y también de aquello que nos hace sentir cierta seguridad y cierta situación de felicidad, si pudiéramos decirle. Obviamente que la luna no funciona sola, se relaciona con los otros factores de la carta natal, no se la debe tomar aislada, pero es interesante ver cómo funciona según la casa en la que cae. Porque estamos muy acostumbrados a leer cómo es la luna en Tauro, la luna en Aries. Eso nos dice de qué manera, porque el signo lo que hace es teñir a cada función planetaria de cierto color. Entonces, si la luna es la necesidad emocional, el signo en donde esté la luna nos va a decir cómo expresamos esa necesidad emocional. Pero la casa nos va a enseñar cosas interesantes también. Nos va a expresar en qué lugar o de qué manera esa energía nosotros la volcamos y cómo esa energía se ve volcada en ese espacio específico y de qué manera también obtenemos podríamos decir que cierta felicidad de esos espacios que se exploran, también cómo nos sanamos, ¿sí? O sea, es decir, ya sabemos cómo funciona esa luna según el signo, pero vamos a entender que tenemos ciertas herramientas y que esas herramientas se usan mejor en espacios determinados, que puede ser el trabajo, la salud, la sexualidad. Cada persona lo tiene en su lugar distinto. Muchas gracias, Wanda, por ese elogio. Me gusta mucho enseñar. Tengo una cosa medio docente en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo la luna en 9. Y la casa 9 es una casa que habla de transmitir el conocimiento. Así que yo me siento cómoda compartiendo mi conocimiento. Así que bueno, vamos a hablar ahora de cómo funciona desde la casa 7 hasta la casa 12. Si ustedes quieren saber cómo funciona la luna de la casa 1 a la casa 6, ya saben, van a mi canal de YouTube y miran lo que faltaron. ¿Se perdieron de algo? No importa. Me siguen en mis redes sociales y ahí yo siempre estoy publicando lo que falta. Si no lo encuentran, me mandan mensajito y yo les digo, está acá, está allá. Bueno, vamos primero a buscar, como hicimos la vez pasada, ejemplos de personas que tengan la luna, ¿sí? Vamos a, en cualquier signo, vamos a poner la luna acá. En la segunda columna, que dice planeta, no era esto. Esperen, estoy como medio lenta hoy todavía. Acá, luna en casa 7. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, AstroSeek tiene su sección que es de buscar gente famosa. Entonces ustedes pueden buscar diferentes aspectos para encontrar gente que les sirva de ejemplo. Muy útil, sobre todo si están aprendiendo astrología, porque sirve verlo en relación a las vidas de personas que son personas públicas. Entonces tenemos acceso a toda su biografía. Entonces, vamos a buscar una persona que tenga luna en casa 7. Gente que tenemos con luna en casa 7, tenemos a Jessica Lange, a David Bowie, a William Dafoe, a Sean Penn. Justamente eso es lo único malo que tiene esta página, y es que hay mucho más actor y actriz
que otras figuras. Capaz no se van a encontrar en esta página los mejores ejemplos de muchos políticos, artistas, no sé, ingenieros. O sea, es mucho enfocado en lo hollywoodense. Esa es la única contra que tiene. Es todo muy farandulero esto. ¿Quién más que conozcamos? A ver, tenemos, bueno, David Carradine, Mark Hamill, River Phoenix, Cher, Glenn Close, Bridget Fonda, Helen Hunt. A ver, alguien que no se dedique a actuar, por favor. Bueno, Marilyn Monroe, ahí también, que fue cantante y modelo. Mary Pickford, que también fue directora. Shirley Temple, no sabía que Shirley Temple había sido política, me estoy enterando en este instante. Bien, pero bueno, mucho director, actor y guionista acá. La luna de Escorpio en casa 9, genial, Wanda, entonces en un ratito vamos a estar hablando de tu luna también. Bien, bueno, vamos a hablar entonces de la luna en casa 7. Para quienes ya saben un poquito de astrología, la casa 7 es una casa que tiene relación con las relaciones, valga la redundancia. La casa 7 nos encontramos los vínculos. Suele estar mal interpretada esta casa porque se piensa que los vínculos solamente incluyen la pareja. Sin embargo, en la casa 7 tenemos todo vínculo que sea muy cerquita y de a dos personas. Es decir, que acá no solo vemos parejas, también vemos mejores amigos o mejores amigas, personas con las que compartimos mucho, asociados o asociadas, asociades. Hasta incluso en la casa 7 podemos llegar a ver enemigues, porque de alguna forma las enemistades nos plantean una proyección de a dos personas en donde se espeja una parte nuestra o algo que no tenemos y queremos incorporar. Un enfrentamiento que se da a través de esa fricción. Seguimos viendo dos figuras que se enfrentan. Entonces siempre pasa esto en la casa 7. Es un poco lo que para la psicología tradicional se le llama el otro, ¿no? Esa persona que está por fuera, pero que al mismo tiempo me enfrento de a uno en uno, no el grupo. Entonces, ¿qué sucede cuando la luna está en casa 7? Primero, ¿qué es lo que tengo que buscar a modo de sanación? El reconocer cuáles son aquellas personas que son realmente merecedoras de mi confianza. Hay una cosa muy importante con la confianza cuando la luna está en la casa 7. Hay un discernimiento que voy a tener la intuición, entre paréntesis la luna, tiene mucho que ver con la intuición, que voy a aprender a desarrollar a través de los vínculos. Entonces acá también tenemos algo interesante que sucede con la luna. No solo me da cierta facilidad para manejarme en ciertos ámbitos, sino que me abre una puerta y me dice, mirá que si vos me trabajás, eventualmente te vas a llevar muy bien con este área en donde estoy yo. Lo vas a manejar de taquito. Entonces también la luna en la casa 7 nos habla de reconocer las compatibilidades y las incompatibilidades. Las personas con la luna en esta casa van a empezar a olfatear rápidamente con quién se van a llevar bien y con quién se van a llevar mal, en quién pueden confiar y en quién no. Pero primero, para que todo eso suceda, tienen que aprender a confiar en el amor humano, ¿no? En esta cosa de cómo pueden encontrar un apoyo en la búsqueda de las relaciones. ¿Y cuáles son, obviamente, las herramientas con las que cuenta una luna como esta? Bueno, empatía, habilidad para conectar con otras personas, capacidad para hacer puentes, ¿no? También yo a veces puedo ser mediadora en el medio de eso teniendo la luna acá. La diplomacia, ser un buen consejero, una buena consejera. Y si esta persona quiere ser feliz, tiene que priorizar la experiencia de profundizar en los vínculos, del compromiso, de la vulnerabilidad inherente que va con todo este proceso, porque si yo tengo que aprender a confiar y a relacionarme, indudablemente voy a tener que aprender a bajar algunas de mis defensas. Es lo que, digamos, si te gusta... ¿qué era lo? Si te gusta... bancate la pelusa. Me sale si te gusta el tomate, pero no es el tomate. Si te gusta el durazno. ¿Qué pasó? Alto bache mental me agarró. Bien. Y por supuesto que también va a tener la capacidad de encontrar para su vida relaciones
que pasen la prueba de tiempo, ¿sí? Miren qué interesante cómo está David Bowie en esta lista, un señor que ha salido con un montón de personas y que ha experimentado mucho en las relaciones, pero en los últimos años de su vida tuvo una relación muy estable con una mujer con la que estuvo mucho tiempo y que además creo que la acompañó durante una enfermedad bastante grave. Entonces es interesante lo que pasa acá. O como el caso de Marilyn Monroe, que lamentablemente ella no pudo llegar porque lamentablemente murió muy joven, pero que ha vivido una vida en donde las relaciones han sido una gran prueba para ella y tuvo que aprender a saber rodearse de mejores personas. No lo llegó a implementar al 100% por lo que comenté, pero estaba en ese camino también. ¿Cuáles son las cosas, además, que a estas personas, sabiendo que la luna está acá, pueden llegar a darles un bajón? El tema de ser las propias creadoras de su soledad por esas malas decisiones que toman, no dejar que se apoderen de ellas los miedos anticuados que son los que condicionan esos vínculos. Además, también esto puede llevar a malas actitudes como, por ejemplo, dejarme absorber por personas que tienen mucha necesidad de mí y que no me permiten ser yo misma, ¿no? Acá la luna también tiene esa cosa medio acuática, medio como que me fusiono con los demás, y si estoy en la casa 7 es todavía más fuerte esto de es indivisible en dónde estoy yo, en dónde estás vos, y a veces me confundo y pierdo mis emociones en cuidarte, en ayudarte, y me olvido de cuidarme a mí misma. Y también hay una cuestión de la falta de consistencia que a veces se da, que es necesario implementar un poco de carácter. Obviamente que esto también depende del resto de la carta. Bien, vamos a pasar ahora a la luna en la casa 8, mientras buscamos saber qué ejemplos tenemos de personas con luna en casa 8. La casa 8 tenemos una casa que habla muchas cuestiones de la intimidad, de la profundidad emocional, de mis vulnerabilidades, de mis miedos, mis temores, aquello que me inhibe. Y ahí tenemos variables según las personas. Hay personas que están inhibidas por cuestiones sexuales, hay otras que por cuestiones de mostrarse débiles, hay otras que están inhibidas por compartir el dinero o aquellas cosas que son de su propiedad con los demás. Hay un montón de variables. A veces es el miedo a la muerte y por lo tanto el aferrarme a las personas por temor a perderlas, el no querer transformar y sucumbir a un cambio que represente un final para el comienzo de otra cosa. Recordemos que es una casa regida por Escorpio, por lo tanto hay mucho acá del romper todo para resurgir de las cenizas. En este caso tenemos a John Connor y Orlando Bloom, Ed Harris, Robert Duvall, Jim Carrey, Dustin Hoffman, Leonard Nimoy. Jim Carrey es un buen ejemplo, ahora vamos a ver por qué. A ver quién más tenemos que no sea tanto actor y qué sé yo. Actor, actriz. Bueno, Alfred Hitchcock, un excelentísimo ejemplo también. Vamos, gracias Juli, qué grande Juli, cómo me avisa que están ahí en el chat, que yo siempre pregunto y se acordó de decirme. Bueno, ya vamos a ver por qué. Ay, me lo perdí. ¿En dónde estábamos? Estábamos acá. Alfred Hitchcock es un excelentísimo ejemplo. Bono también puede ser un ejemplo por ciertas cuestiones a las que se dedica. La tenemos a Gwen Stefani, a Bill Clinton, a Paris Hilton, a Johnny Cash también, Carl Sagan. Bueno, acá tenemos una gran variedad. George Orwell, ¿sí? Hay muchísimo acá para analizar. Bueno, entonces, ¿qué es la luna en la casa 8? Acá, en principio, lo que busca esta luna es el dejar el miedo atrás a la hora de aceptar cuáles son las profundidades de mi propia psique. Entonces, para esta persona que pone su corazón en las cuestiones psicológicas profundas, la verdad es lo que viene primero. ¿A qué voy con esto? A que si yo con luna en casa 8 busco intimidad, cualquier tipo de intimidad sexual, apertura psíquica, primero sé
que tengo que enfrentarme a las verdades. Y esto significa a las sombras de las otras personas, a reconocer aquello que tiene la gente que puede ser difícil de mostrar y, por supuesto, lo que yo misma albergo. Esto ya me hace ver que son personas que van a tener seguramente el potencial de desarrollar una gran capacidad de aceptación de aquello que es oscuro del resto de la gente, que a mucha gente le resulta difícil. Entonces, si somos inteligentes y utilizamos el sentido común, podemos deducir que una luna en casa 8 es un poquito inmune a las mentiras de la idealización. Obviamente que, por ejemplo, como dice Estefanía, con su luna en Piscis le va a ser un poco difícil porque es una luna, la luna en Piscis es una luna muy idealizadora, pero hay algo dentro de ella, en su experimentación con la vulnerabilidad, que le dice o le hace sospechar que hay ciertas cosas, hay ciertos ideales que va a tener que aprender a derribar. Entonces está bueno porque básicamente tiene ese pequeño obstáculo, pero nació con una herramienta para poder trabajarlo. Excelente. Bien. ¿Qué más? Tiene la casa 8, tiene mucho que ver con la muerte. Y el tener una conciencia más grande de la muerte se relaciona con el aprovechamiento del tiempo. ¿A qué voy con esto? A que una persona con la luna en casa 8 no va a querer perder el tiempo en boludeces, ¿sí? Es esto de cada día es único, mañana podría estar muerto, podría estar muerta. Entonces, como tengo eso tan claro, vivo cada día como si fuera el último. Tengo esa capacidad de saber beberme la vida cada vez que me conecto con esta sensación de que todo puede terminar. Y eso hace que tengan una capacidad para conectar mucho más con sus pasiones que otras personas. Entonces, acá ya entramos al terreno de cuáles son las herramientas que tienen las lunas en 8. Una actitud sin miedo a cualquier cosa que guarde el inconsciente, una capacidad para enfrentarse a las dificultades y a los momentos más oscuros de la vida, una conciencia más profunda de la propia mortalidad, una capacidad para enganchar con otras personas, para conectar mucho más que otra gente. ¿Sí? Yo ya sé con quién me ensamblo, ya sé con quién conecté a través de la conciencia o espiritualmente, ya sé con quién hay algo que no lo puedo explicar y que es invisible, pero que nos hace sentirnos cercanos. Y para ser felices, las personas con luna en 8 tienen que priorizar todo lo que tenga que ver con el ámbito de lo íntimo, las actitudes honestas, el sincronizarse con conexiones similares, con personas que estén más o menos en la misma vibra en la que están ellas, ¿sí? No perder el tiempo en cosas que sean demasiado superficiales. Por eso, ¿qué es lo que puede bajonear a una persona con la luna en 8? Preocupaciones triviales, o que son simplemente a modo de supervivencia o de lo material, la pérdida de tiempo en pos de cosas que no me están llenando espiritualmente o emocionalmente. Y a veces esto puede llevar a tener las malas actitudes. ¿Cuáles son esas malas actitudes que una luna en 8 puede llegar a provocar cierto autosabotaje? Irse para la vereda de la negatividad. Por ejemplo, la vida es una mierda, todos nos vamos a morir. ¿Entienden? ¿Qué es esto de...? Justo ayer estaba viendo una serie que daba ese ejemplo, ¿no? Había un personaje, si quieren ver la serie, se llama Showtime, que básicamente cuenta la etapa de crecimiento de los Lakers en los años 80. Y básicamente hay una persona, no les voy a decir quién porque no les quiero spoilear, que está como reflexionando sobre un poema de Shakespeare que habla de Memento Mori, ¿no? Que es esto de todos vamos a morir. Entonces la mujer de esta persona agarra y le dice: qué linda esa frase, porque significa que hay que vivir la vida a pleno porque en cualquier momento nos vamos a ir. Y la otra persona le dice: no, justamente significa todo lo contrario, significa que todo es efímero. Y bueno, un poco la luna en 8 tiene esos dos caminos para elegir. O se convierte en una luna existencialista que dice ¿para qué vivir si igual nos vamos a morir? O se convierte en una luna que abraza la vida. Es nuestra decisión qué vamos a hacer con eso. Entonces hay que tratar de evitar ese pensamiento medio cínico, esa actitud de callejón sin salida, ese entregarme al mal humor simplemente por, como dice Julia ahí en el chat, lo catastrófico.
Bien, vamos a pasar a la luna en 9 ahora. Vamos a ver quién tiene luna en 9 para servirnos de ejemplo. Bueno, ¿y cuáles son los ejemplos que di? Bueno, primero, por ejemplo, Hitchcock es un excelente ejemplo porque es un director que ha incursionado muchísimo en el thriller. Y el thriller, no te digo que lo inventó Hitchcock, pero medio que casi, básicamente habla mucho de esta cuestión de mezclar un poco el terror con el suspenso. Entonces acá es como que él llevaba las emociones al límite y las expresaba a través de la cinematografía que él había podido crear. Bono también, que se ha dedicado a muchas causas de índole ecológica o solidaria porque entiende que también la vida es una y él la quiere vivir a pleno ayudando. Obviamente que esto también tiene que ver con otras cosas de su carta natal, no solo con eso, ¿no? Y bueno, y Carl Sagan, que básicamente ha decidido explorar el mundo de lo desconocido de una manera macro. Vamos a ver ahora qué pasa con la luna en casa 9. A ver quién tiene luna en casa 9. Tenemos Ewan McGregor, alias el Papu, Clint Eastwood, Tom Cruise, buenos ejemplos, ahora vamos a ver por qué. Robert De Niro, Orson Welles, tenemos de nuevo muchos actores y actrices, a ver si hay gente que no se dedique exclusivamente a esto para darnos más ejemplos. Angelina Jolie, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Courtney Love, acá tenemos a una cantante, ha sido actriz pero más cantante. Tim Burton, que es director, guionista, escritor. Andy Warhol, tengo ganas de hacer la carta natal, me lo tengo que anotar para la temporada Leo. Andy Warhol, que es un pintor, es diseñador gráfico. Acá tenemos un artista. Y Darren Aronofsky, que también tiene unos ejemplos acá para contarles. Sí, Tim Burton lo amamos profundamente. A pesar de que a veces sea medio depre, lo amamos igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la casa 9? La casa 9 recorre un amplio espectro de cosas que se reducen todas a la exploración. Pero la exploración tiene múltiples facetas. La casa 9, por ejemplo, una de las facetas de la exploración es la simple salida de la zona de confort. ¿Esto qué quiere decir? La gente que sabe que su corazón está en salirse de la rutina, en hacer algo distinto cada tanto, en el ir a explorar en la selva a ver qué se encuentran. Y por eso es que la casa 9 tiene una relación tan directa con los viajes. Esta cosa de encontrarme con otra cultura, con otro país, con otra vegetación, con otra comida, con otra forma de desarrollar las costumbres. Y esto también nos lleva a otra de las facetas, que es la faceta del aprendizaje. El incorporar conocimiento constantemente, porque eso no solo es salir de la zona de confort, es una manera de explorar, es el leer nuevos libros, aprender otras cosas, incursionar en otros conocimientos, después convertirme en la persona que transmite esos conocimientos. Y otra manera de salir de la zona de confort es a través de la ideología y las creencias, es decir, esta cosa de dejarme llevar por una creencia determinada porque hace que yo sienta que no está el control sobre mi individualidad, sino sobre algo más grande. Y ese algo puede ser una filosofía de vida, puede ser un Dios, puede ser una religión. Obviamente que una persona con la luna en 9 no tiene por qué interesarle todos estos temas. Hay gente que quizás solo se dedica a viajar, hay gente que hace varias cosas a la vez, capaz es muy apasionada de la religión, pero también le gusta mucho aprender. Esto lo van a encontrar ustedes según sus cartas, pero vamos a tratar de hacer una globalización de todas estas cosas. Obviamente que es una casa que aborda muchos temas, pero es una casa regida por Sagitario y Sagitario se expande a sus anchas. Entonces, ¿cómo no iba a ser que una casa como la 9 no trate de abordar un montón de temáticas? Es abrir las perspectivas literal y figurativamente. Entonces, ¿qué busca para sentirse bien una luna en casa 9? Dejar que la aventura guíe su vida.
Es decir, dejarse llevar por lo que le interesa, lo que le genera curiosidad, los beneficios, dejarse llevar por los misterios, y ahí está el dejar guiar, que su intuición guíe el volante de ese viaje de la vida y dejarse llevar por lo que les fascina, ¿no? Entonces, para estas personas que tienen el corazón puesto acá, el mundo no es un lugar peligroso, por el contrario, es un lugar interesante, es un lugar que nos invita a pasarla bien, a desempacar una gran cantidad de experiencia, a vivir cada momento nuevo como una cosa muy acelerante, ¿no? Muy, ¿cómo se dice esto? Adrenalínico, eso era lo que quería decir. Y obviamente con una luna así, las herramientas con las que contamos es, por ejemplo, el reconocimiento de patrones de repetición. Las personas con la luna en 9 son muy rápidas para darse cuenta cuando algo se está repitiendo. Por ejemplo, conectar las conexiones de una experiencia que les da una mirada hacia cuáles son las leyes naturales de las cosas. Por eso son muy buenos con los temas de las filosofías de vida, porque entienden cuáles son las repeticiones que capaz les hacen entrar en una rutina y cuáles son otros patrones de comportamiento que les llevan quizá a crecer, a agrandarse, a vivir una vida mejor. Y por supuesto que tienen instintos naturales para ya sea tanto cruzar culturas, es decir, llevarse bien con otras culturas, entenderlas, como también, y esto es algo muy lindo de la luna en 9, tienen una brújula moral natural. Es como si entendieran, como si percibieran naturalmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuestión de comportamiento, en cuestión de reglas, en cuestión de tratar bien a las personas o comprender qué es lo que yo puedo hacer que puede estar mal o bien. Recuerden, filosofía, religión, reglas de comportamiento humano. Estas personas, para ser felices, ¿qué tienen que priorizar? Tienen que priorizar la búsqueda del significado, ¿sí? El permitirse ser filósofas de la vida o creer algo que les dé fe en que están vivas por algo y que tienen que seguir luchando por encontrar esa respuesta, que la van a encontrar en libros, en viajes, en exploraciones, qué es lo que pueden aprender. La búsqueda del entender, ¿sí? No es una búsqueda al pedo. Obviamente que siempre decimos que la filosofía tiene algo medio de al pedo, pero para estas personas no. Para estas personas es la batería que les llena la energía en su vida. Son los valores elevados, ¿sí? Personas que van a luchar por la justicia, por lo que está bien, por los derechos de las personas. Para ellas son importantes. Por eso necesitan tener un pensamiento positivo. Y obviamente, como estamos diciendo en todas las casas, también pueden tener ese downtime, ¿no? Esta cuestión de qué es lo que puede pasarles, que se tomen algo como negativo. Y acá es el dejarse llevar en rutinas predecibles. Esto es lo que mata el espíritu de las personas con la luna en 9. Esta cuestión de sentir que no aprendieron nada en la vida, que nunca vieron salir el sol por otro país que no era el país donde ellos vivían, que no fueron a cumplir el sueño de ir a visitar ese lugar que tantas ganas tenían de saber cómo era. De sentirse avergonzados porque no han vivido la vida plenamente como realmente lo deseaban. Y esto lleva a las actitudes de autosabotaje, que es, por ejemplo, el culparse por ser filosóficas y estar siempre diciéndose yo debería ser más práctico, yo debería ser más productivo, o a veces dejarse llevar por actitudes de aburrimiento, de predictabilidad, ¿se dice? Predecibilidad, me suena que es una palabra muy inventada esa. Ser esclavos de la rutina, ese ahí está realmente el autosabotaje de las lunas en casa 9. Y vamos a ver por qué las personas que analizamos son buenos ejemplos. Algunos, porque no conozco la vida de todos. Tom Cruise es un caso de una persona que ha transitado unas creencias religiosas bastante trambólicas. De hecho, se dedicó, no sé si sigue haciéndolo, está metido en la cientología, que es como una filosofía de vida, religión
medio extraña, casi un poco sectaria, que también a él lo absorbió en sus propias rutinas, hasta el punto de que se volvió esclavo de eso y le ha hecho daño, ¿sí? Entonces es un muy buen ejemplo de cosas que tal vez no deberían hacerse. Fíjense cuál es la diferencia de lo que sucede con Darren Aronofsky. Darren Aronofsky es un director de cine que está muy obsesionado por la religión. De hecho, ha hecho una película que es sobre, creo que Noé, el arca de Noé, y también hizo otra que se llama Mother, que es como una especie de alegoría de María. Entonces, acá tenemos otra forma de ver la vida, quizá de manera distinta. Courtney Love, que ha estado siempre muy comprometida con las luchas feministas. Entonces fíjense cómo todas estas personas meten algo de ideología y exploran y ven qué es lo que encuentran, para bien o para mal. La Casa 9 me parece muy de antropología, estoy estudiando antropo, totalmente, predictibilidad, ahí está. Sí, totalmente, la Casa 9 es muy antropológica, es muy hippie, me encanta, amo la Casa 9. Cómo se nota que tengo la luna ahí, ¿no? Es como que básicamente tengo realmente el corazón puesto en la Casa 9. Bueno, vamos a hablar ahora de la Casa 10. Vamos a buscar a ver figuras que tengan la luna en Casa 10. Yo también tengo la luna en Casa 10 porque la tengo a final de la 9 entrando en la 10. Tengo una combineta extraña. Acá tenemos a Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jude Law, Nicolas Cage. Fíjense cómo, comparado con las figuras que veníamos viendo antes, tenemos actores que realmente han sido top notch de sus épocas, ¿sí? Robert Downey Jr., Ben Stiller, gente que además son muy ambiciosos en sus carreras, no se han quedado con lo que tenían, subieron muchísimo más. Meryl Streep, nuevamente, otro ejemplo de alguien que ha llegado muy lejos y le puso todo lo que tenía a lo que estaban haciendo. A ver, alguien que... Roman Polanski, acá tenemos un director y también guionista. Bueno, Anne Hathaway otra vez actriz. Francis Ford Coppola, también tenemos director. Mucho director de cine también acá. Datazo de Mother. El chabón se inspiró en lo que pasó acá en Argentina con un delfín que mataron para sacarle fotos. Posta, no sabía que se había basado en eso. Qué interesante. Qué interesante, ¿eh? Muy bueno. Claro, porque Mother también tiene mucho que ver con la naturaleza. Bueno, ¿qué pasa con la Casa 10? La Casa 10 se la suele asociar a la profesión, pero va mucho más allá que simplemente la profesión. La Casa 10 es también qué rol cumplimos nosotros en un espacio que tiene que ver con lo vocacional, pero que va mucho más allá, que es nuestro aporte a la sociedad. Eso por lo cual brillamos de alguna forma o traemos nuestra habilidad y la convertimos en una huella en el mundo, aquello que hacemos. Y por lo tanto también es algo que nos genera mucho interés y que tiene que ver con nuestra imagen, pero desde un punto de vista vocacional. Entonces mucha gente nos va a ver como estamos en la Casa 10 y no tanto como estamos en la 1. La 1 capaz es un segundo paso más allá de lo social superficial. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene la luna en la Casa 10? En principio, lo que buscan es poder brindar un regalo positivo a la comunidad, poder dejar algo que sea una parte suya. Me estoy arrancando un pedacito mío y se lo estoy dejando al mundo. Es esto de tener la vida personal separada de la vida del mundo, pero que estas personas capaz se les entremezclan un poco más esos dos temas. Entonces dejan su corazón, dejan su alma para expresarse a sí mismas en una forma de misión superior, ¿no? Esto de la misión en la vida para la gente con la luna en Casa 10 es algo muy marcado. Es el dejar un impacto positivo en las vidas de otras personas, incluso aquellas a quienes no conocen personalmente. Es dejar una marca más allá de lo que está a mano, ir más lejos. Por eso vimos ejemplos de personas con mucha ambición y que muy probablemente han puesto su corazón a tal punto en la profesión que puede que se hayan olvidado de otras cosas más personales en sus vidas. ¿Cuáles son las herramientas de gente como esta? En principio, el
tener un reconocimiento de su propia misión. No es solamente que vienen con una misión, porque todo el mundo tiene una misión o considera que tiene una misión. Pero esta gente tiene la brújula natural para reconocer a qué vino, qué está haciendo acá, qué es lo que quiere hacer con lo que se dio cuenta que tiene. Y por lo tanto, también tiene un impacto sanador en los cuerpos, en las mentes o en los espíritus de las personas que conectan con su trabajo, ¿sí? Entonces es gente que tal vez lo que hacen le mueve el mundo a otra persona. Comunican de una forma, acá yo veo mucho la luna en casa 10, esta cualidad medio de influencer, ¿no? De yo lo que digo puede terminar siendo una opinión que marque las vidas de otras personas. Por supuesto que tener la luna en casa 10 no significa que vamos a ser influencers, ni tampoco significa que hay otras posiciones en la carta natal que también nos pueden dar ese impacto a través de la palabra. Pero estas personas realmente tienen mucho potencial para lograr eso, para tener un cierto nivel de popularidad. Pero esa popularidad, ¿por qué la obtienen? Porque la luna da familiaridad. Entonces no es una popularidad de admiración. Es una popularidad de yo te conozco, te veo hablar, te veo actuar y hay algo en vos que no sé qué es, que me hace sentir cercano o cercana a vos. Que me hace sentir que te conozco y que me gusta lo que haces y que viéndote actuar, performar, escribir, dibujar, lo que sea que hagas, me siento en casa. Estas personas, si quieren ser felices, lo que tienen que priorizar es, vamos a decirlo de una manera burda, encontrar la forma de que les paguen por poder expresar su mundo interno. Ser reconocidas, ser apreciadas, por dar algo a la comunidad que también les es muy significativo a ellas. Esto es lo más importante para esta gente. ¿Y qué cosa las puede bajonear a estas personas? Por ejemplo, dejar que la autoprotección o el miedo no les permita hacer lo que quieren, o a veces los cambios de humor que las inhabilitan a realmente dedicarse a lo que les gusta, y que esto eventualmente puede llevar al autosabotaje. El autosabotaje está en convertirse en esa gente que solo está haciendo cosas en el mundo para sobrevivir y nada más, el bajar la cabeza, el sentir que no pueden hacer nada, no pueden dejar una parte suya en el mundo o que no tienen nada importante para dar. Así que esa es la luna en casa 10. Y bueno, vimos casos de personas que básicamente han dejado todo por sus carreras, realmente todo. Por lo menos Sylvester Stallone y Harrison Ford han dejado mucho, Nicolas Cage también. Abajo, ¿a quién habíamos visto? Bueno, Francis Ford Coppola, que básicamente su idea fue el de hacer un estilo de películas, y ese estilo de películas básicamente se dejó la vida el chabón, porque ha hecho películas grandes y que lo han llevado seguramente a gastar una gran cantidad de dinero y también a conseguir grandes inversiones. Ahí hay que poner mucho de lo propio. Vamos a pasar ahora a la luna en casa 11. ¿A quién tenemos como ejemplo de la luna en casa 11? Tenemos a Edward Norton, a Danny Trejo, George Clooney, Jean-Claude Van Damme. Está bueno porque ahí tenemos a alguien que se dedicó al físico, como para variar un poquito, que no son todos actores y nada más. Patrick Swayze, Natalie Portman. Dame algo que no actúe, por favor. Tom Hanks, Charlize Theron, Bruce Lee. Miren, qué grande Bruce Lee. Y ahora vamos a ver algo muy interesante de Bruce Lee que tiene que ver con la luna en casa 11. Actor, artista marcial, filósofo, creador de películas y fundador del Jeet Kune Do, que ya vamos a hablar de qué se trata el Jeet Kune Do también. Me encanta esto, tipo actor en la serie de MacGyver, porque esta aclaración es increíble, boludo. Me vuelvo loca. Está Hilary Duff, está John Lennon también, Rob Zombie. Buah. Bien. La casa 11. La casa 11 habla de la sociedad. Habla de los grupos. Habla de mi integración a algo colaborativo que va más allá de mi parte individual. Pero también, como yo, al momento de relacionarme con otras personas,
estoy dejando de lado mi propia individualidad, empiezo a proyectar a futuro, porque el futuro tiene que ver con la comparativa que yo hago con los demás. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que vos, todos tus amigos tienen un auto. Obviamente que va a pasar que tal vez te importe un pito. Pero generalmente cuando todos tus amigos tienen un auto y todos tus amigos se van de vacaciones en auto juntos, un poco de ganas te van a agarrar de tener un auto. O tal vez sos un contrera y te va a pasar todo lo contrario y vas a protestar en contra de tus amigos y vas a decir yo soy el único que no va a tener auto. O capaz depende mucho de tus amistades y por eso sos una persona que viaja mucho en auto gracias a que tus amistades te llevan en auto. ¿A qué voy con esto? A que cotejamos mucho cómo construimos nuestro futuro en base a qué es lo que está haciendo nuestra generación. Es por eso que muchas generaciones a veces también funcionan de acuerdo a es una generación que tiene la posibilidad de comprarse una casa, pueden o no comprarse una casa, se puede meter en un crédito, no, es una generación que invierte su dinero viajando y ahí vamos con los millennials, centennial, papá. Entonces un poco la casa 11 tiene que ver con eso. Es mi yo grupal, mi momento de dejar lo individual para incorporarlo a lo grupal. Todavía igual está mi parte, porque esa fundición absoluta del ego se da en la casa 12, pero acá en la casa 11 ya me estoy integrando a lo colaborativo y también estoy mirando mucho hacia mi futuro. Entonces también es una casa interesante porque habla de que mucho del desarrollo de mi propia vida se da más tarde. Entonces es como una promesa a futuro, un contrato que me dice, amiga, lo mejor está por venir. Y a medida que van pasando los años de mi vida, me voy sintiendo cada vez más cerca de mis objetivos, muchos de los cuales seguramente voy a encontrar con los grupos con los que interactúe. Entonces, la luna en casa 11 es una luna que modela su propio futuro, marcando una intención como un acto mágico. ¿A qué voy con esto? A esta cuestión de lo que ahora usamos mucho la palabra manifestar. La persona con la luna en casa 11, el manifestar realmente tiene otro color en su vida, un color muy importante. El tener fe en su propio poder de hacer planes. Y esta cosa de también entender que para cumplir planes tengo que buscar alianzas para lograr esos objetivos. Entonces, es una persona que tiene una intuición o una naturaleza, un olfato para darse cuenta cuáles son las personas que las distraen de sus objetivos, cuál es la gente que no les aporta nada, cuáles son las personas que en realidad les están restando o son una mala influencia en sus vidas. Muy bueno eso, es una gran habilidad. Ahora bien, ¿qué herramientas tiene una persona con la luna en casa 11? Capacidad de estrategizar, de reconocer alianzas, de ser un jugador o una jugadora en equipo también, ¿no? De entender, si yo colaboro, algún día me van a colaborar y viceversa. Y en ese proceso va a entender también qué es lo que tiene que hacer para estar más feliz. ¿Y qué va a hacer eso? Por ejemplo, el estar conectada con los valores lunares, ¿no? El hogar, la familia, el cuidado, pero siempre alrededor de amistades valiosas en su vida, ¿sí? Más que nunca una cuestión lunar, el tema de que la productividad, la carrera, lo que me hace bien, lo que me hace sentir feliz en mi vida, tiene que ver con estar junto a otras personas. Acá, en soledad o haciéndome el yo, la independencia, no me va a ir tan bien. Y esta luna es un excelentísimo ejemplo de por qué está mal generalizar, decir, la luna en Acuario es lo mismo que la luna en casa 11. No, mi amigo, porque la luna en Acuario es una luna muy independiente y a veces que le aleja un poco de la sociedad, mientras que la luna en 11 es una luna que disfruta mucho el compartir e intercambiar socialmente. Entonces, atención cuando hacemos eso de leer libros viejos que meten en la misma bolsa una casa con un signo. Una pregunta, dice Juli, ¿las casas también dan un remate a su casa anterior como cada signo? A ver, dame un ejemplo concreto de cómo se daría ese remate. A ver si porque no te he logrado interpretar muy bien. Es culpa mía igual, yo me estoy por ir de vacaciones y mi cerebro está en las últimas.
Ahora, sabiendo esto, ¿qué es lo que les puede hacer mal a las lunas en casa 11? El perder el hilo de su vida, el convertirse en gente que es pura táctica, nada de estrategia, el no tener un plan a largo plazo que las entusiasme, el perder el tiempo con personas que parece que no van a ningún lado. Y eso lleva a la posible mala actitud, ¿no? Y ahí tenemos una vida que simplemente es esa vida en donde digo, bueno, las cosas me pasan y vivo el presente y no me importa nada. O hacer algo mientras suceden otros planes, o sentir que no tienen el poder, que siguen a la maquinaria de lo social, o que incluso se rinden frente al instinto de manada. Entonces, no es lo mismo ser una persona que le importa mucho la colaboración que ser una persona que sigue a la manada. Ojo, que ese es un gran riesgo de la luna en 11. Por ejemplo, cuando hiciste el stream de Capri, contaste que Capricornio le da un remate a Sagitario. Que Capricornio tiene algo para enseñarle a Sagitario. No realmente, no funcionan de esa manera porque en realidad funcionan sí en tanto tránsito. ¿A qué voy con esto? A que si yo veo un planeta que está transitando en una casa, lo que aprendió de esa casa ese año lo va a trasladar como conocimiento evolutivo para la siguiente casa. Entonces se trata un poco más de una escalera que se sube. Ahora bien, la gente con la casa 11, habíamos dicho, ¿era Jet Li o Bruce Lee? Bruce Lee. ¿Por qué me parece interesante Bruce Lee? Porque básicamente Bruce Lee hizo un aporte a la sociedad hecho y derecho. Y ese aporte tuvo que ver con lo grupal porque una escuela de artes marciales no se hace solo. Vos podés ser el fundador, pero necesitas a tus alumnos, necesitas a tus maestros, necesitas a las personas que pasen la palabra. Entonces, acá tenemos a alguien que ha tenido una visión y esa visión la convirtió en algo todavía más grande. Del alumno se convirtió en el maestro y del maestro en el creador de un arte marcial. Por eso me parece un excelentísimo ejemplo de una luna en casa 11, ¿sí? Una luna que además agarra su experiencia y la convierte en algo mejor a medida que va envejeciendo. John Lennon también. John Lennon es un tipo que, si no hubiese sido por el grupo al que perteneció, no sabemos si hubiera logrado las cosas que logró. Y que además esas cosas a las que les prestó atención en algún punto se convirtieron en algún tipo de ideología humanitaria, del contacto con las otras personas, de Imagine all the people. O sea, básicamente, Luna en casa 11, su canción. Más allá de que lo actitudinal sea otra cosa, ¿no? Pero eso es para hablar otro día. Bien. Vamos a pasar a la luna en casa 12. Vamos a ver quiénes son las personas que tienen luna en casa 12. Tenemos a Liam Neeson, Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Renée Zellweger, Russell Crowe, Julianne Moore, Susan Sarandon, Mila Jovovich. Yo ya veo acá un patrón de repetición que no sé si ustedes se dan cuenta. Jared Leto, que hay bastante para analizar de Jared Leto, Matt Damon, a ver, alguien que no se dedique a actuar, que haga algo más. Bueno, tenemos a Björk, excelente Björk, la amamos profundamente. Terry Gilliam, Mick Jagger, tenemos Jennifer Garner, Chris Evans, Lenny Kravitz. Fíjense cómo todas estas figuras tienen una particularidad bastante interesante, y es que son figuras públicas, pero que no andan mucho mostrando sus asuntos públicos, ¿sí? Liam Neeson, bastante perfil bajo, Tommy Lee Jones más o menos, Cate Blanchett, bastante perfil bajo también, Russell Crowe, bastante perfil bajo también, Julianne Moore, bastante perfil bajo, Mila Jovovich, gente que además en general no anda con 1000 parejas, mucho de mi vida privada. Ya vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de qué pasa con la casa 12. La casa 12 es una casa que tiene que ver con el inconsciente y con mi vida en soledad. Es decir, qué es lo que sucede cuando yo me meto para adentro. Este mundo
que es el mundo de los sueños, del inconsciente, de la conciencia, de la imaginación, de aquello que sé que no existe, de aquello que no puedo palpar, que no es concreto, pero sé que existe acá en mi cabeza. Y por eso también es una casa que tiene que ver con el evadirse de la realidad, porque en algún punto, cuando yo me aíslo del todos, es el momento en donde me meto para adentro, y a veces ese meterme para adentro no es meditando, yendo a terapia, a veces es consumiendo drogas. Por eso es que la casa 12 a veces se asocia con eso, pero no siempre. Cada persona tiene su propio proceso de meterse para adentro y no todo el mundo va por ese camino. ¿Qué más la casa 12? Bueno, la casa 12 también es lo que guardo, ¿no? Tiene un poco que ver con algo de la inercia del antes de nacer, nuevamente esa conexión con lo profundo y con aquello que estaba en mi conciencia en el momento en el que estaba en la panza de mi mamá, y que después me salgo de esa inercia. Y la disolución del ego sucede también acá en la casa 12, en donde me doy cuenta que esos caprichos de mi ego no sirven de nada, porque el mundo es mucho más que simplemente el yo. Ese yo va a empezar a suceder cuando pasemos a la casa 1, que es la casa del ascendente que le sigue a la casa 2. Bueno, bien, Juli, mejor. El Che tenía la luna en casa 12, muy bien. Qué raro que no apareció en la primera página. O sea, como les dije, AstroSig tiene esas cosas que te muestran más la farándula y menos las figuras políticas, que son muy interesantes de ver. Bueno, entonces, ¿cuál es la búsqueda de la luna en casa 12? El profundizar más en el contrato consciente con lo divino. Que lo divino para cada persona es algo distinto. Lo divino para algunas personas puede ser Dios, para otras personas puede ser el meditar, para otras personas puede ser el contacto con lo espiritual, con la mente. Es abrirse a otras dimensiones. Es el entender la palabra fe, pero no desde un lugar religioso, sino de cómo yo misma puedo acumular a través de mi propia experiencia evidencia de que hay cosas que existen en este mundo, aunque no se las pueda demostrar. Entonces, acá, con ese mismo razonamiento, ya nos empezamos a dar cuenta cuáles son las herramientas que tienen las personas con la luna en casa 12, que son sensibilidad psíquica, perciben las energías invisibles, ¿no? Por ejemplo, entran en una habitación y ya más o menos pueden entender si hay algún mal humor, si hay alguien que le está pasando bien, le está pasando mal. En ese sentido, sí, capaz hay una similitud entre la luna en Piscis y la luna en casa 12, ¿sí? Como para decir, bueno, a veces hacen esa generalización por eso, porque también tienen cosas similares. También entienden que el mundo físico no es el único mundo que existe. Que eso está bueno, porque está bien, lo físico me sirve para vivir, me tengo que alimentar, todo. Pero que hay otra cosa también, que es lo que me pasa en la cabeza. Por eso estas personas, más que ninguna, pueden entender cómo funciona el sistema de somatización, que tal vez hay personas que no creen en eso o piensan que pueden seguir con el ritmo de vida que siguen sin prestarle atención a lo que les pasa internamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser felices las personas así? ¿Qué les hace bien? En principio, priorizar la meditación. Para algunas personas no es la meditación, para algunas personas es la oración, para otras personas es la búsqueda a través de la imaginación, de lo artístico, para otras es ir a terapia. En cualquiera de los casos, como para hacer un común denominador, es la experiencia subjetiva y transracional, si lo podemos decir así, del pensamiento crítico. Es decir, ir más allá del pensamiento crítico, ir más allá del escepticismo. Siempre tener en ejercicio ese pensamiento. Y que esto les permita engancharse en la contemplación del universo, en cuáles son las cosas nutritivas que tengo a mi alrededor, muchas de las cuales tienen que ver con el amor que recibo y con el amor que doy también. Son personas que en algún punto, si se dedican a algo que tenga que ver con lo solidario, lo van a disfrutar realmente, van a sentir que son plenas. ¿Y qué las puede bajonear a estas personas? Las distracciones, el escapismo,
el dejarse absorber tanto por su vida íntima que se olviden de cuidar su cuerpo, del mundo de lo material, de las cosas concretas que también existen. Tenemos que ser equilibrados, ¿no? Acá estamos la persona que se pasó al otro lado o la persona que cree en absolutamente cada pavada que le dicen. Le dicen, no, acabo de ver un espíritu, era mi abuela y me dijo que le vaya a jugar al kini y ya está. Y dicen que tuvieron una experiencia psíquica y que qué sé yo, que vieron a Dios. Puede ser, puede que no, pero no es en lo único en lo que tienen que basar su vida. Ni tampoco tienen que interpretar que todo lo que les pasa es una señal, porque a veces se dejan llevar por sus propias trampas de la cabeza, en donde lo que me está pasando es realmente una señal o es lo que yo quiero inconscientemente que sea una señal. Ojo. ¿Y cuál puede ser una mala actitud? Por ejemplo, vivir solo para cuidar a otras personas, olvidarse de sí mismas, o dejarse apabullar simplemente porque les da mucha paja el hecho de plantarse firmemente, o en el temor de verse tontos o débiles o indulgentes, rechacen el camino espiritual, ¿no? Decir, bueno, directamente le pongo un freno a esto, no existe, y lo reprimo toda mi vida porque es una boludez. Entonces, ojo también con esa autotrampa. Posta que yo creo en otras realidades y en otros planos paralelos. Perfecto, muy muy luna en casa 12, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante que vemos todos estos casos y realmente no sabemos qué piensan estas personas, pero sí Jared Leto es un caso de alguien que se ha metido muy hasta la gorra con las cuestiones de las creencias espirituales y ha tenido sus propios lugares donde literalmente la gente se hacía retiros espirituales. No sé si lo sigue haciendo todavía. Así que nada, interesante ejemplo. Así que bueno, Björk es otro excelente caso porque Björk tiene unas letras en sus temas. Si no leyeron nunca los temas de Björk, vayan a leerlos, que básicamente es como que ella misma está indagando en algo acuático, en algo profundo, en las emociones. Todo el mundo inconsciente de los sueños y de lo espiritual, Björk lo explora a otro nivel, porque aparte de tener la luna en casa 12, Björk es una triple escorpiana, tiene sol, luna y ascendente en Escorpio. Es decir, que también para ella los sentimientos son algo profundamente intenso. Es un caso que también viene reforzado por sus otros aspectos de la carta. Eso me pasa cuando estuve investigando sobre una religión, a ver qué onda lo de sentirme tonto. Bueno, pero es un proceso también, así que no te dejes llevar por ese sentimiento. Bueno, gente, ha sido casi una clase, hemos visto todo muy muy en profundidad, así que si les gusta el contenido que gratuitamente les ofrezco para que ustedes puedan aprender cosas, no dejen de colaborarme, me pueden colaborar de un montón de formas, todas me ayudan. ¿Cómo me pueden colaborar? Por ejemplo, donándome cafecitos. Ahí, en la esquina izquierda del stream, perdón, yo lo estoy viendo espejado y siempre me olvido que tengo que decirlo al revés. En la esquina izquierda, en la esquina izquierda, ven, ahí está el cafecito, ahí igual Juli lo puso en el chat, pueden donarme cafecito. Y como si me estuvieran invitando a un cafecito y yo, mientras tomamos el cafecito, les conté cosas de astrología. Si me hacen ese donativo, a mí me ayuda para seguir ahorrando y acumulando hasta que finalmente pueda tener una plataforma para dar clases que va a estar muy organizadita. Otra forma en la que pueden ayudarme es, por ejemplo, siguiéndome. Fíjense que abajo de esta pantalla hay un corazoncito. Si cliquean en el corazoncito me pueden seguir, esto es gratuito. Si tienen Amazon Prime se pueden suscribir a mi canal. Esto hace que pueda cobrar en divisa extranjera, lo cual siempre está bueno. Entonces a ustedes les sale gratis, solamente pagan Prime, pero Prime viene con ese beneficio extra de que se pueden suscribir. También se pueden suscribir con tarjeta de crédito. También pueden contratar mis servicios en www.astrodelfos.com.ar. Ahí van a encontrar cartas natales, revoluciones solares, etcétera, etcétera. ¿Y qué más pueden hacer si no tienen dinero? Lo cual es completamente entendible porque vivimos en un mundo donde la crisis económica es algo real. Pueden
compartir cada uno de mis posteos, ¿sí? Los comparten, les recomiendan a personas mis servicios o simplemente retuitean cuando aviso que estoy por streamear, que eso hace que más gente me conozca. Esas son todas las formas que tienen de ayudarme y apoyarme en mi trabajo. Este stream va a estar subido a YouTube, seguramente mañana lo van a poder ver por si se perdieron algo, llegaron tarde. Y nos vemos el lunes que viene a las 14 horas. Vamos a estar hablando todo sobre Aries, que es el signo de este mes. Y bueno, y en ese stream después les contaré qué viene más adelante. Gracias por acompañarme, gracias por estar. No se vayan, a ver si hay alguien para raidear. Sí, tenemos a Paco, que es un capo de los cómics, así que le vamos a hacer un raid a él si les gustan los cómics. Es muy bueno recomendando cosas, así que pueden quedarse acá, que ahora el canal viaja para allá. Nos vemos. Buena semana. Una semana corta, aprovechar.